Vamos a preguntarle ahora a Jorge Daniel Giacobbe, él es analista de opinión pública, la encuestadora que llevó adelante la consigna que estamos diciendo ahora nosotros. Por supuesto, fue publicada por la revista Noticias y nos sumamos porque nos parecía muy movilizador y los resultados son llamativos, porque si bien en el primer puesto quedó el expresidente Arturo Illia, encontramos mucho de gente que no confía en nadie, que dice esto: no hay ninguno, no creo en ninguno, sobre todo hablando de los argentinos. Pero vamos a hablarlo directamente con Jorge. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buena mañana, Carlos Estriana te saluda junto a Mariano Grondona. ¿Qué tal, Carlos, Mariano? ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes de vuelta. Lo mismo, Jorge, gracias. Doctor Grondona, lo escucha Jorge Giacobbe. Yo no sé si voy a exagerar, pero algún honesto habrá, ¿no? Sí. ¿No cree usted que algún honesto? No creo que seamos todos deshonestos. No, bueno, de hecho la lista finalmente de los 100 más honestos se termina completando, doctor, y al ser un estudio donde le damos un formulario a cada persona con 10 espacios en blanco, es decir, no sugiriéndole ningún nombre, esto termina siendo una lista de 700 nombres, 800 nombres a veces, de los cuales publicamos, por supuesto, los 100 primeros nomás, ¿no? Pero sí es un estudio que siempre resulta muy polémico y muy movilizador, y ese es el objetivo que tenemos en la consultora, ¿no es cierto? Es decir, provocar esto de modo tal que una vez por año podamos producir datos para poder debatir de vuelta qué es la honestidad para los argentinos y qué valor tiene la honestidad a la hora de configurar a nuestros líderes políticos, sociales, ¿no? Empresariales, gremiales, de todo tipo. En este sentido, había un mensaje que escuché recién maravilloso de un chico, Ariel de la Plata, que, bueno, absolutamente descreído, decía que no había ninguna persona lo suficientemente honesta como para integrar un ranking, y le quiero contar a ese oyente en particular un dato que es maravilloso. 9 personas, 9 de los encuestados, contestaron este ranking a partir del puesto número 2. Es decir, dejaron en blanco el número 1, como diciéndonos que no existe nadie que merezca el primer puesto de un ranking de honestos. Es maravilloso. Claro, creo que es una visión, yo diría exageradamente negativa, ¿no? Tenemos muchas fallas, pero tan malos somos. Y doctor, pero hay toda una discusión, ¿no es cierto? Nosotros hacemos una vez por año este ranking de honestos y hacemos también una vez por año un ranking que llamamos ranking de influyentes a fin de año, que también lo hemos conversado varias veces, y el ranking de honestos y el ranking de influyentes son absolutamente opuestos. En el ranking de influyentes aparecen las personas que más votamos, los argentinos, no particularmente, pero sí los argentinos como grupo, y en el ranking de honestos, aquellos que están puestos en boleta electoral aparecen bien abajo. Cuanto más poder, menos honestos. Esto es la sensación que daría, con lo cual, amén de que terminamos encontrando los argentinos personas honestas, amén de que casi el 50% de los encuestados no pudieron completar 10 nombres, no pudieron encontrar 10 nombres honestos. ¿El 50% de los encuestados? Claro, no logran completar los 10 casilleros. Sí. Pese a esto, lo que nos cabe preguntarnos a la hora, por ejemplo, del voto, es si los políticos que nos parecen honestos nos parecen también blandos y nos parecen que no reúnen las condiciones para dominar el poder, ¿no? Claro, la pregunta en verdad es sobre si hay mucha deshonestidad en la Argentina, cosa que hay, o hay mucho, pero también descreimiento, es decir, hay mucho descreimiento en la sociedad. Bueno, en este ranking, doctor, no hay empresarios, no hay sindicalistas. Los políticos que figuran bien arriba son los que ya están muertos. Los expresidentes que figuran también son muertos. Los radicales, por ejemplo, para poner un caso en particular, los radicales están bien arriba en sus personajes muertos y después no reúnen cantidad de votos cuando van a las elecciones. Los peronistas están bien abajo en el ranking de honestos y después son en la mayor parte de las elecciones los más votados. Claro, es como vos marcabas, Jorge, es la imagen, digamos, es el negativo de los más influyentes con los más honestos. Exactamente. Sí. Bueno, el problema es que hay una cierta falla. Uno dice, bueno, si es influyente, no debe ser honesto. Claro.
Pero sin embargo hay una imagen que ustedes las destacan en este informe, que es es el líder tal vez de una de las organizaciones, si lo podemos poner de esa manera, más influyentes y poderosas del planeta. No solo que es el líder, sino que también es argentino y es el Papa Francisco. Bueno, el Papa Francisco, hablemos de Bergoglio. Nosotros arrancamos este ranking en el 2012, cuando Bergoglio, era cardenal, Sí. y figuraba del puesto 50 para abajo. Cuando fue electo Papa, entonces empezó a aparecer en el puesto número 1, excepto este año, que cayó unos puestos, y en el primer puesto está Ilia. ¿No es cierto? Pero cuando Bergoglio era Bergoglio no estaba en los primeros puestos. Claro, bueno, esto tiene que ver con algo que me parece nos moviliza mucho a los argentinos, que es el marketing, la exposición, ser el número 1. No figuraba ni entre los primeros 50 y después terminó siendo el primero. Y habla también, ustedes encuentran mucha gente vinculada al mundo del espectáculo dentro de los que consideramos los más honestos. A mucha gente del espectáculo. Por ejemplo, está Mirta Legrand en el puesto 44, está Ricardo Darín, que siempre sale Ricardo Darín en el puesto 47, está Susana Jiménez en el 60, Soledad Pastorutti en el 61, está Lionel Messi del mundo del deporte en el 62, por ejemplo, este año Diego Maradona ya no figuró, está Emanuel Ginóbili en el 76, el Pupi Zanetti en el 79, Campanella, Juan José Campanella en el 84, León Gieco en el 87, Enrique Pinti en el 93. Algunos de ellos tienen fundaciones, tienen ONGs, digamos, para diferentes ayudas sociales. Y probablemente figuren en este ranking desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar. A ver, Jorge, vamos a compartir con vos, Eleonora, decinos más mensajes. El líder más honesto e inteligente por lejos es el Papa, Daniel de Tribunales. Ahí está, Daniel. También opina Diego de Mendoza, los veo por DirecTV, dice, no creo en ninguno. La razón es que cuando muestran su sueldo y lo que ganan, digamos que a los políticos básicamente es lo único que les importa, para resumir el contenido del mensaje. Jorge, ¿hay algo? ¿Tenés otro más? Hay un montón más, Bueno, espera, a ver, porque Jorge, nosotros vemos que hay una diferencia. Sabemos que el oyente de Pensando con Mariana Grondona es pesimista, pero tenemos mucho que nos llaman y nos dicen no creo en ninguno. ¿Ustedes no lo vieron reflejados en la encuesta? Bueno, que tengamos tantos casos de gente que no contesta el primer puesto y que tengamos tantos casos, el 50% de gente que no logra completar 10... Claro, sí, está bien. Indica un poco eso, ¿no es cierto? Y que se elijan muchos personajes que ya están fallecidos, que un porcentaje importante de este ranking esté volcado sobre personas que son extranjeras también, ¿no es cierto? Sí, habla de la falta de liderazgo. También me parece... Lo que yo no sé es si este ranking refleja que hay mucha deshonestidad en la Argentina, cosa que es verdad, pero también refleja el descreimiento de los argentinos respecto a su clase dirigente, ¿no? Claro, de la clase dirigente en todos los ámbitos. En todos. Y me parece que también plantea o abre la pregunta, por lo menos a mi criterio, de qué es la honestidad, ¿no es cierto? Es decir, aquí parecería ser que hay personas que son votadas por honestas en el sentido de que no roban o que se estima que no roban. Hay otros que parecería ser que son honestos porque dicen lo primero que se les ocurre o lo primero que piensan, ¿no? Es decir, como que hablan sin filtro. Me parece que ese puede llegar a ser el caso de Susana Jiménez o el caso de Maradona, cuando Maradona figuraba en este ranking. Parecería ser que hay algunos que están aquí porque honestidad también se puede considerar a aquellas personas que viven de acuerdo con sus ideales. Digo, está el Che Guevara, por ejemplo, en este ranking, ¿no? Digo, la honestidad quizás no sea una sola cosa, ¿no? Es importante contarle a los oyentes que cuando nosotros le pedimos que marquen personas honestas, no damos una definición de honestidad, con lo cual cada uno construye la noción de honestidad desde su propia visión, ¿no? Clarísimo. Jorge, te agradecemos muchísimo esta comunicación, ¿eh? Les mando un abrazo grande, adiós. Adiós, hablamos con Jorge Daniel Giacobbe, analista de opinión pública, a propósito de esta encuesta que hicieron por la revista Noticia, preguntándole a la gente cuáles son los 100 líderes más honestos para los argentinos. Es la misma pregunta que le estamos haciendo ahora a ustedes. Y a ver, doctor Grondona, ¿usted está en línea? ¿Me escucha? Sí, por supuesto. ¿Qué es la honestidad, doctor Grondona? Lo pregunto desde el plano filosófico, porque recién decía
Jorge Giacobbe, que no le decían a la gente una descripción de honestidad, no hacían una explicación de qué es la honestidad, pero se lo consulto a usted, ¿qué es la honestidad para un argentino? Bueno, una persona es honesta cuando vive de acuerdo con sus ideas, cuando vive como piensa. Sí. Y ahí empieza la discriminación, ¿no? Claro, claro, y hay que... Obviamente, y es un valor la honestidad, así como usted alguna vez se explayó sobre la felicidad. La honestidad es un valor en sí mismo. Por supuesto. Lo que pasa es que Robespierre era honesto, ¿no? Claro. Lo mismo decía, por ejemplo, salvando las distancias, por eso no ponían a Maradona, al Che Guevara, son personas consideradas honestas. Después, ¿qué hacen con esa honestidad? Es lo que termina llevando a la gente a creer que nadie es honesto, pero esa gente, en su manera de pensar, doctor, es honesta. Hay mucha gente honesta, mucha gente más de la que pensamos, pero son generalmente los que no hablan. Claro. Así estamos. Bueno, pero nuestros oyentes sí hablan y nos están dejando mensajes, Eleonora. Un pueblo que vota corruptos no es víctima, es cómplice. El pueblo está dispuesto a tolerar la corrupción mientras tenga un mínimo de estabilidad en sus finanzas, como pasó en los 90 y como pasa ahora. Es más, algunos dicen si Cristina está robando, pero dio más que Menem. El personalismo y el partidismo se ha impuesto sobre los valores democráticos y nacionales. Claro, el famoso roba pero hace. Hay que sacarse eso de la cabeza. Hay que sacarse que la corrupción es una parte intrínseca del poder. No es así. No se dejen convencer que el poder corrompe y que se puede ejercer el poder de manera corrupta. Doctor. La corrupción es una tentación en la que muchos caen, pero no todos. Claro, no, por supuesto. Y lo que me parece muy dañino para nosotros, el simple pueblo, es creer que, bueno, la corrupción existe también en Suecia. No importa que exista en Suecia, no significa que entonces está bien. No, está mal, no hay que votar a un corrupto. Me enojé. 12 del mediodía, llegamos a las noticias en la voz de Eleonora Richmüller.